Amigos de Correo del Sur, estamos nuevamente en este espacio denominado Mi Doctor, el sector salud, para que ustedes se enteren de todos los aspectos médicos que podemos tratar en este lugar. El día de hoy, antes de saludar a nuestros auspiciadores, que son Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y el Colegio Médico de Chuquisaca, también saludamos al doctor Marcelo Sandi. Él es cirujano de trasplante y miembro de la Sociedad Boliviana de Trasplante Filial Chuquisaca del Colegio Médico de Chuquisaca. Está acá con nosotros porque con él estaremos conversando acerca del trasplante renal que ayuda a recuperar vidas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, es un tema muy importante que va a ayudar mucho a la población a conocer al respecto y también para comunicar los avances que se han realizado en la ciudad respecto a este procedimiento y conocer más allá de lo que es únicamente el procedimiento, sino también los resultados a largo plazo de este tipo de cirugías. Doctor, coméntenos cuál es la situación actual del trasplante renal en Bolivia y cuáles son los principales desafíos que enfrentamos acá en el país en este campo médico. Bien, el trasplante renal actualmente en Bolivia es un programa subvencionado por el gobierno nacional, por el SUS. Tiene una cobertura del 100% para los pacientes que así lo requieran. Sin embargo, tiene algunas condicionantes que se exige a los pacientes para que puedan ingresar a este programa. Y uno de ellos es contar con un donante vivo relacionado. Significa que se acepta un donante hasta un cuarto grado de consanguinidad, que además haga la donación en forma totalmente gratuita. Ok. ¿Y qué impacto tiene el acceso limitado a la atención médica y los recursos económicos en esta prevalencia de la enfermedad crónica en Bolivia? En realidad el problema lo tenemos previo al trasplante, que es la detección temprana de las enfermedades que nos llevan a una falla renal, como son la hipertensión arterial y la diabetes. Son enfermedades preponderantes no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Y el acceso a este tipo de diagnósticos muchas veces es complejo por la cantidad de pacientes que tienen la enfermedad y no asisten a la consulta, o simplemente porque como son enfermedades silenciosas no son diagnosticadas a tiempo. Entonces eso conlleva que el paciente viva años con estas enfermedades y cuando ya se manifiesta con síntomas es un momento en el cual el riñón ya está totalmente enfermo y requiere el trasplante. Uh-huh. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a los pacientes que van a ser sometidos al trasplante renal acá en Bolivia? Los pacientes que están en diálisis y cuentan con una posibilidad de tener a un donante relacionado pueden ser parte del Programa Nacional de Salud Renal, donde únicamente se llena un informe médico de ambos, tanto el paciente como el donante, además de un informe psicológico y de trabajo social. Con estos tres requisitos, y en caso de que tengan compatibilidad sanguínea, se hace la solicitud al Ministerio de Salud, y son ellos los que en el transcurso de unos días autorizan o rechazan el ingreso del paciente al programa. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias significativas que hay en los resultados de trasplantes de riñón realizados de personas vivas que tienen este grado de relación y personas que ya fallecieron? Bien, los resultados siempre son mucho mejores en cuanto al donante vivo relacionado, por un tema de compatibilidad, por la selección que se hace del paciente, porque obviamente un donante vivo es un paciente, es una persona sana, a la cual se la evalúa previamente y se demuestra que no tenga ninguna enfermedad que pueda contraindicar el trasplante. Sin embargo, un paciente que recibe el órgano de un donante cadavérico, se conocen no todos los datos de patologías que pueda tener, tampoco los antecedentes, y finalmente la compatibilidad no es la misma que puede tener con un donante vivo relacionado. Estos datos hacen que la sobrevida del riñón trasplantado a lo largo del tiempo, hablando de años, sea más duradera o más corta. Okay. Entonces ahí es donde se ve reflejado la elección del donante. Muy bien. Doctor, tal vez nos puede comentar también la historia del trasplante renal acá en la ciudad. Entiendo que el primer equipo se constituyó en el hospital universitario, pero ahora solo hay trasplantes en el de Santa Bárbara. ¿Cuál es ese proceso? Así es. El 2006 se realizó el primer trasplante renal en la ciudad de Sucre. Fue un proceso largo de acreditación hospitalaria y de acreditación de profesionales para el trasplante. Bolivia tiene un manual de acreditación para instituciones y para profesionales, el cual se debe seguir rigurosamente y cumplir cada requisito. Esta acreditación nos permite trabajar durante 2 años en el hospital universitario, tiempo en el cual se realizaron 6 trasplantes renales, todos con donante vivo relacionado, y el éxito obviamente fue representado en la sobrevida del riñón hasta el día de hoy.
Posteriormente, el cambio de autoridades también hizo que no se continúe con el trasplante renal en el hospital universitario, Okay. ya que las reacreditaciones son cada 2 años y requiere también un esfuerzo administrativo y económico importante de inversión de las instituciones para mantener los ambientes en buenas condiciones y los equipos que son necesarios en mejores condiciones aún para continuar con este trabajo. Posteriormente, nos trasladamos al Hospital Santa Bárbara, donde hubo un esfuerzo mancomunado del director de sedes y el director del hospital en aquel momento. Se hizo el esfuerzo y la inversión necesaria como para habilitar este centro para trasplante, y es así que estamos trabajando allá desde el año 2019 y llevamos 5 trasplantes realizados a la fecha. De igual manera, todos con un donante vivo relacionado. Lamentablemente la donación cadavérica es escasa en el departamento. En estos 4 años apenas ha habido una donación cadavérica y lamentablemente en ese momento no se tenía ningún paciente preparado en la ciudad, por lo que los riñones fueron enviados a La Paz para que haya una distribución nacional de estos órganos. Ok. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito en estos trasplantes que se han hecho? Al momento tenemos un 100% de éxito de estos pacientes. Todos los riñones están en funcionamiento con los pacientes vivos. En este momento ninguno ha requerido diálisis posterior al procedimiento. Entonces estamos realmente muy contentos con estos resultados. Obviamente han tenido algunas complicaciones en el transcurso del tiempo respecto a infecciones urinarias, que son las más frecuentes, o cuadros gripales en temporada de la pandemia principalmente. Ha generado algunos trastornos bastante agresivos, pero sin embargo han sobrevivido a estas complicaciones y han continuado con su recuperación. Sabemos también que hay candidatos para estos protocolos preaprobatorios, ¿no? del trasplante, pero también preguntarle qué medidas se están haciendo acá en Bolivia para aumentar esta disponibilidad de donantes de riñón y cómo se fomenta esta concienciación sobre la donación de órganos. Es complejo el procedimiento porque las campañas de concientización respecto a la donación son apenas realizadas 2 o 3 semanas en el año. Debería haber una concientización permanente respecto a la donación de órganos, pero no solamente desde la parte del ministerio, sino ya debería incluirse tanto en escuelas como en universidades el conocimiento de lo que representa la donación de órganos. Creo que la base para adquirir conocimiento y conciencia respecto a la donación debe partir desde que somos niños, y a manera que vamos madurando, afianzar estos conocimientos básicos de lo que significa la donación. Sin embargo, actualmente se realizan campañas de concientización tanto por el Ministerio de Salud como el SEDES departamental, que de cierta manera capta pacientes. En Sucre actualmente se tiene una oficina de recepción de personas que quieran donar, está ubicada en la oficina del SEDES. Cualquier persona puede acercarse, manifestar su deseo de ser donante, si las condiciones se dieran así, se hace un registro y se le otorga un carnet al paciente. Es necesario aclarar que el hecho de que una persona manifieste su deseo de ser donante no le obliga a ser donante. Es finalmente la familia la que decide en última instancia si se va a donar o no los órganos. Pero nosotros lo que hacemos es manifestar a la familia y a todas las personas que conocemos nuestro deseo de donación, de tal manera que si sucediera que se dan las condiciones, la familia respete la decisión que hemos tomado en vida. Ok. ¿Dónde es este lugar, si lo podemos repetir? Es en las oficinas del SEDES, el programa de salud renal. ¿Y algún requisito para tener este carnet de donante? No únicamente hay que acercarse con el carnet de identidad, se firma un documento con datos generales, se manifiesta el deseo de ser donante y se le otorga un registro al paciente, un carnet de donante, y ese registro pasa a un sistema nacional, de tal manera que ahí se registran todas las personas que han manifestado en vida su deseo de ser donante. Muy bien. Doctor, también le queríamos preguntar cómo se abordan los desafíos logísticos, económicos también, asociados con esta realización de trasplantes renales, más que todo en regiones con recursos que limitados, ¿no? Es un esfuerzo médico y administrativo importante. Como le había comentado antes, el SUS, a través del programa de salud renal, tiene cobertura del trasplante en su totalidad. Sin embargo, en ciudades como las nuestras no se tiene acceso total a estudios y a fármacos que son utilizados para el trasplante. Es ahí donde interviene la parte administrativa y hace grandes esfuerzos en la importación de medicamentos a través del ministerio y también en la
compra de servicios adicionales a los que se tienen en los hospitales públicos, de tal manera que los pacientes puedan realizarse todos los estudios necesarios antes al trasplante. Han habido pacientes mucho más complejos que han tenido que ir a otras ciudades para realizarse algún procedimiento que no se hacía en la ciudad o algún estudio complementario. Sin embargo, esto ha sido cubierto en gran parte por el programa de salud renal. Hace un instante nos comentaba la importancia de hablar sobre la donación de órganos en escuelas, en universidades, pero ¿cuál es el papel de la educación pública en la prevención y la detección temprana de esta enfermedad aquí en Bolivia? Sí, creo que es importante también hacer conocer a la población la importancia de la detección temprana de estas enfermedades, y la única forma de hacerlo es realizándose controles anuales del azúcar y controles más periódicos de la presión arterial. También recordando a las personas que tienen antecedentes en la familia de alguna de estas enfermedades, realizarse un control rutinario de tal manera que pueda haber detección temprana de esta enfermedad, sabiendo que en la mayoría de los casos son enfermedades silenciosas. Ya cuando hay síntomas es cuando la enfermedad está algo más avanzada y ya requiere tratamiento médico. Entonces sí hay campañas de prevención de estas enfermedades, pero también toca a la población hacerse un examen, un chequeo básico anual que nos permita hacer un diagnóstico temprano de cualquiera de estas dos enfermedades. Y para que también estemos al tanto de todo, ¿cuáles son las principales complicaciones médicas que pueden surgir después de un trasplante renal y cómo se manejan estas en nuestro sistema de salud? El paciente trasplantado está expuesto a dos situaciones que son más importantes, que son la infección y el rechazo del órgano. Entonces se debe mantener un equilibrio en la medicación que el paciente toma, que debe tomarla de por vida. Muchas veces el descuido en la toma del medicamento hace que en el paciente se produzca algún rechazo del órgano, o al revés, cuando estos niveles están muy elevados, las defensas están muy bajas y hace que el paciente pueda contagiarse un proceso infeccioso, pero al ser muy mínimo, aunque sea, es un paciente con inmunosupresión, entonces se puede complejizar mucho más en un paciente trasplantado. Entonces esas dos son las situaciones que más cuidamos en un trasplantado: el rechazo y las infecciones que pueden ser causantes de pérdida de la vida inclusive. Ok. Doctor, y para cerrar ya esta entrevista, esta corta entrevista, ¿alguna recomendación que nos haga para cuidar la salud específicamente en el tema renal? A toda la gente que nos ve y nos escucha, por favor. Sí, estas dos enfermedades, como son la diabetes y la presión arterial, son las que más frecuentemente determinan el desarrollo de una enfermedad renal crónica, una falla en el funcionamiento renal que hace que las personas requieran diálisis para compensar esta pérdida del órgano. Y es el trasplante en el que soluciona este problema, pero llegar a este procedimiento es un camino largo, lamentablemente. Entonces la prevención y la detección oportuna de estas enfermedades nos va a evitar llegar a esta situación, y eso es a través de un control médico básico, como es la toma de presión arterial y la toma de un examen de azúcar en sangre, lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz y evitar todo este camino de complicaciones que se puede presentar. Muy bien, doctor, entonces le agradecemos muchísimo por conversar con nosotros el día de hoy, por hablar acerca de este tema, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos a nuestros auspiciadores nuevamente: Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y por supuesto el Colegio Médico de Chuquisaca. Continuamos con más, esto es Correo del Sur Radio.